El agente 007 es uno de los personajes más importantes. Bueno, quizás yo creo el más importante, junto con Sherlock Holmes, son los más longevos y en realidad son los personajes con los que empezó todo. Si vosotros miráis la historia de otro también muy bueno como Indiana Jones, antes ya estaba James Bond. Y bueno, como casi todo, en este mundillo viene de la literatura, las novelas de espionaje escritas por Ian Fleming. Bueno, pues vamos a dedicarle este episodio de los especiales y cómo no, James Bond 007. El siguiente audio pertenece a mi primera colección de podcast que hice en internet. Son cuando en el año 2020 fue cuando empecé a aficionarme a hacer podcast y bueno, se llamaba Fight Podcast. No sé si lo sabéis, yo antiguamente, antes de que incluso saliera Facebook, ya estaba en internet haciendo muchas cosas. Era el administrador del foro Fight, foro de lucha, videojuegos de lucha, artes marciales, en el cine, en los cómics, en los videojuegos. Estuvimos ahí unos años bastante buenos
en mi arroba. El portal Mi Arroba, que ahora ha desaparecido, era de titularidad completamente española. Y esto fue unos años antes, todavía no había salido Facebook, todavía no estaba Twitter, todavía no estaba tampoco YouTube, y en ciernes estaban haciendo Google. Pero nosotros el buscador que usábamos no era Google, era Yahoo. Bien, pues pensé en volver a utilizar el mismo nombre para hacer este podcast. Y en uno de sus episodios hablábamos precisamente, largo y tendido, como a mí me gusta, sobre el agente James Bond. Yo, ya lo digo siempre, lo advierto, que mis podcasts son largos. A mí me gusta explayarme, largo y tendido, explicarme, meto siempre muchas cosas de mis vivencias, mis experiencias, curiosidades, anécdotas. Siempre me gusta mucho contar este tipo de cosas, entonces mis podcasts pues puede ser que sean un poco largos. Bueno, eso ya lo dejo a la discreción del oyente. Yo no me voy a enfadar porque no los escuchen enteros, o no los quieren escuchar, no se los quieren bajar, a mí no me importa. Yo lo hago porque me gusta, porque me divierte y porque todos estos conocimientos que yo tengo no quiero que se queden en un cajón guardados, sino que quiero que salgan al aire, y qué mejor manera. Así que si mis podcasts son un poco largos, pues bueno, ustedes mismos escuchen hasta donde vean, tiren para adelante el archivo, un poco más para adelante, en fin, lo que quieran. Ustedes tienen el control. Bien, pues muchas gracias y vamos a comenzar escuchando este podcast que titulé Bond James. Sí, supongo que no es algo muy original, pero era lo único que se me ocurrió en el momento. Muchísimas gracias. Supongo que ya lo sabéis. Mis reseñas suelen ser bastante personales. Yo os quiero hablar de las sagas, de las películas, siempre desde un punto de vista personal, de mi propia experiencia. Creo que esto es lo que os puedo aportar, porque veo que en Internet hay muchísima información de todo tipo. Podéis estar ahí navegando en Internet, pero si me vais a escuchar a mí, yo os voy a contar mi experiencia personal. Yo soy un hombre que llevo toda mi vida yendo al cine desde que era pequeño. Mi abuelo era acomodador de cine, lo he dicho muchas veces, era el acomodador del antiguo cine Amaya. Y mi madre siendo mi madre una niña, pues estaba allí con mi abuelo viviendo todo ese ambiente del cine y claro, la invitaban a ver los preestrenos y a ver las películas. Ella me inculcó desde pequeño este amor por el cine y puedo afirmar que las he visto prácticamente todas. Lo que son los años 80, 90 y hasta el 2000, pues prácticamente todas. Alguna habrá que se me haya escapado, pero vamos, luego ya a partir del 2000 ya no tanto, pero bueno. Y de toda la vida, desde que soy un niño, ¿cuáles han sido las películas por antonomasia, las películas de entretenimiento, la película buena, superproducción, llena de localizaciones exóticas, llena de buenas escenas de acción? De hecho, era un marchamo de calidad que tenían las películas de James Bond. James Bond, para mí, era Roger Moore.
Para mí decir James Bond era sinónimo de decir Roger Moore. Siendo yo un niño y bueno, pues una de las primeras películas que pudimos ir al cine a disfrutar y era Octopussy. Octopussy, bueno, es que me dejó alucinado. O sea, es que era alucinante. También aquí en el cine, porque antiguamente en los barrios teníamos muy buenos cines. Aquí en mi barrio había 3. Y eran cines, digamos, de reestreno, en contraposición a los de la Gran Vía, que eran los de estreno, los que estaban en Madrid Centro, digamos. Y aquí un poco ya más para acá, pues teníamos los cines de barrio, los cines de reestreno. Y pasaba un tiempo, las reestrenaban, yo estuve viendo Moonraker. Bueno, es que era algo alucinante. O sea, esa escena de Roger Moore contra Richard Kyle, o como se llame, Jaws, con los dientes de acero en el teleférico. Bueno, aquello era electrizante, era de contener el aliento. Estábamos todos, ¡ay! Se veían hasta la sala antiguamente, porque ahora ya es más difícil sorprender al público, no nos sorprendemos ya prácticamente con nada, pero antiguamente sí, en la sala se oían hasta los gritos de la mujer, ¡ay! Que se va a caer, que cuando se queda ahí Roger Moore, que se queda ahí como colgando, que se va a caer, y el otro ahí se pone se pone a morder el cable para ver si, bueno, eran escenas que ahora las ves y queda muy graciosa, pero en la época es que fue algo alucinante, ¿no? Yo he vivido toda esa época y ha sido pues desde siempre la saga de James Bond, las películas de James Bond eran lo más de lo más. De hecho, o sea, estrenar una película ya siendo un poco más mayorcito, cuando estrenaron Alta Tensión, la primera de Timothy Dalton, yo la estuve viendo en la Gran Vía y, oye, es muy buena, porque a mí me gustaba mucho Timothy Dalton, me parece que es uno de los que mejor ha sabido captar la esencia de las novelas de Ian Fleming. James Bond era un agente bastante despiadado y bastante frío, Era yo un jovencito, fuimos a ver Alta Tensión con los amigos y luego también Licencia para Matar. Era alucinante. O sea, ese villano Robert Davi, el narcotraficante Sánchez, bueno, es que era algo alucinante. Y las chicas Bond, pues eran eran guapísimas. O sea, era una belleza, eran guapísimas. Talisa Soto, es puro glamour, es guapísima. Pam Grier también. Y cómo no, los aplausos y las risas en el cine cuando salía el inolvidable Q, que en esta ocasión viene disfrazado como si fuera el tío de James Bond, ¿no? Pues qué risas, qué momentos, aquella persecución con los camiones en el cine. Yo he viajado poco, la estuve viendo en Inglaterra, pero yo lo poco que he viajado, pero lo poco que he viajado, siempre que he ido a un sitio, he reservado una tarde para ir al cine. ¿Os parece que, bueno, quizás algunas veces las personas que me han acompañado me han dicho, bueno, ¿y por qué te metes al cine teniendo que estamos pues vamos a dar vueltas por la ciudad, no sé qué? Bueno, eso lo hacemos ya mañana, pero siempre una tarde, o al menos la primera sesión allí en la ciudad donde esté. Tenía yo la costumbre, porque yo ahora ya no viajo prácticamente nada,
pero tenía la costumbre de visitar la sala de cine local y ver una película. Que además en aquella época éramos lo más de lo más, porque luego tardaban las películas en venir a España un tiempecito todavía, ¿no? En aquella época teníamos la Guerra de las Galaxias, pero entended una cosa, la Guerra de las Galaxias era una película que cuando se estrenó, pues tuvo muchísimo merchandising y tuvo muchísimo éxito, porque en España no estábamos acostumbrados a ver ese tipo de películas con efectos especiales, con naves volando. Los niños nos dejaron a todos alucinados y ahora somos los que somos unos frikis. Todos los niños que de pequeños pues estuvimos viendo la Guerra de las Galaxias y era alucinante. Luego vino el Imperio Contraataca, el Retorno del Jedi, y era una trilogía de películas que tú las tenías ahí en VHS y las veías una y otra vez, pero no era la saga enorme que es ahora. Sobre todo desde que ha comprado los derechos Disney de un tiempo a esta parte, hace todavía pocos años. Y bueno, han empezado a multiplicar las secuelas, series de televisión, animación. Bueno, entonces que dentro de unos años pues va a haber, pues qué sé yo, pues 20 películas de la Guerra de las Galaxias. ¿Por qué no? Y series y de todo. Vale, muy bien. Lo estoy llamando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Luego, ahora nos quieren decir que la cosa más grande que se ha hecho en la historia del cine es el universo Marvel cinematográfico. Bueno, pues no les quiero restar mérito, porque realmente es digno de elogio y es digno de estudio el encaje que hacen la serialización de la multifranquicia, eso es lo que se llama la multifranquicia. Y bueno, cómo han ido construyendo este universo cinematográfico a través de varias franquicias, que es lo mismo que hacía en Marvel de toda la vida con los cómics. Tienen una amplia experiencia y verlo en cine pues es algo impresionante. ¿Pues lo mejor que se haya hecho en la historia del cine? Bueno, pues no. O sea, lo mejor que se ha hecho en la historia del cine de toda la vida es las películas de James Bond, de 007. O sea, el personaje de James Bond que lleva dando guerra, pues creo que son 60 años, desde las de Sean Connery. Yo las de Sean Connery ya son de las que ya las veía por televisión, aunque creo que en el colegio nos llegaron a poner Doctor No. Son las películas entretenidas, de acción, de misterio, con erotismo, vamos, que tenían de todo. O sea, las películas de James Bond han sido lo más de lo más del cine desde que tengo yo uso de razón. Otra que fue tremenda, Diamantes para la Eternidad,
de Sean Connery, no, dicen no es la mejor de Sean Connery. Yo es la que más me gustaba porque yo os digo mi opinión personal de cuando yo era pequeño y la estuvimos viendo aquí en el cine de barrio con los niños. Mira, es que cómo nos reíamos, cómo nos gustaba. Bueno, cuando sale... sí es verdad que luego la he vuelto a ver y me pareció un poco lenta en ciertos aspectos, pero vamos, que cuando se mete Sean Connery ahí en el vehículo lunar es algo tremendo. Es algo, vamos, pura diversión, puro entretenimiento, cine de evasión, entretenimiento, glamour, escenas de acción emocionantes, incluso muchas las de Roger Moore tenían algo que era impresionante, que eran las escenas bajo el agua, las escenas debajo del agua, de submarinismo, que estaban muy de moda también en la época por la película de Tiburón, y tuvo también bastante éxito, se vio bastante, Tiburón 3, que en aquella era también como con unas gafitas en 3D, que aquello era más mareante que otra cosa. Para lo de relieve sí podías ver, con una gafita en 3D, pero os digo de estas que tenían así un plastiquito, bueno, eso era... Bueno, nos lo pasábamos bien. Y estaba pues todo lo que era el submarinismo, y las cosas de bajo del agua, los submarinos y tal, pues se puso bastante de moda. Y en la película de James Bond, la de Solo se vive dos veces, no, esta es la que Solo se vive dos veces, la de Sean Connery en Japón, y que saca el helicóptero la pequeña Nelly, que también es que eran las escenas de acción pues, más impresionantes que se hacían en el cine de la época. Y se habían conocido la escena de la pequeña Nelly y las escenas de acción subacuática. Era solo para sus ojos, que es una de las mejores también, protagonizada por Roger Moore, y que tenía también reminiscencias de otra película muy parecida que se llamaba Evasión en Atenea, también con muchos puntos en común con la saga Bond. Estaba también en aquella Telly Savalas y eran las escenas debajo del agua, que también las hizo Timothy Dalton. Y luego tenían también las localizaciones lujosas, que claro, pues alrededor de todo el mundo, cosas muy lujosas, los casinos, el smoking y todas estas. Bueno, estoy aquí preparándome un martini con soda. La verdad es que, ahora que lo pienso, yo nunca lo he probado. Hemos tomado mucho zumo de tomate, pero la verdad es que martini con soda, pues un día tengo que intentar, a ver cómo es. Os quiero hacer el ranking de cuáles son mis películas favoritas de James Bond. Ni que decir tiene que va a ser bastante distinto a lo que os pueden decir los críticos de cine. Es un ranking totalmente personal y tiene mucho que ver con mi experiencia de las películas que yo he ido a verlas al cine. En mi época, pues, todas prácticamente, ¿no? Cuando estrenaban una nueva, pues enseguida pues a ir al cine a verla con los amigos, es lo que hacíamos. Y bueno, hay algunas de ellas que no están consideradas como la mejor película de James Bond. Bueno, las mejores películas de James Bond consideradas por la crítica son Goldfinger, El Doctor No y Operación Trueno. Pues que yo precisamente
pues no voy a decir las que menos me gustan, pero es que, claro, no, ya me pilló en... Estas ya las he tenido que ver después, en televisión. No ha sido el mismo disfrute. No ha sido el mismo disfrute. Yo, de la época de Sean Connery, me quedo la que más me gusta, Diamantes para la Eternidad. Esta fue una película que, cuando la estrenaron, después de que habían hecho Al servicio secreto de su majestad, que es una película de James Bond entretenida, y vamos, es que cómo te ríes cuando le ves ahí con la falda escocesa. Vamos, es entretenida, pero a más no poder. Y Diamantes para la Eternidad fue el retorno al personaje de Sean Connery después de que ya había dicho que lo iba a dejar. Se estrenó a bombo y platillo anunciando que Sean Connery volvía al personaje y se estrenó pues, por todo lo alto. ¿Y qué queréis que os diga? Pues es una película que... ¿Qué queréis que os diga? Que tiran más dos tetas que dos carretas. Así de sencillo os lo digo. Y las edades que teníamos, por aquel entonces las edades que teníamos, y es que tiran más dos tetas que dos carretas. Entonces no os digo más, es una película de James Bond que tiene su secuencia de acción lunar en un vehículo lunar, que era alucinante también, y luego tiene una pareja de sicarios que son desternillantes. Además, uno de ellos es Santiago Segura, que sale en la película, nadie le conoció, todavía no era conocido, pero sí, ahí está, era el mismísimo Santiago Segura haciendo ese papel. Entonces, bueno, Diamantes para la Eternidad, pues una de mis favoritas. Después, yo os tengo que decir, para mí, durante toda mi infancia, James Bond ha sido Roger Moore, siempre. O sea, James Bond, Roger Moore. Y son las de Roger Moore las que, bueno, pues fuimos a verla de pequeño, me llevaban a verla de pequeño, y bueno, a mi familia, a mi madre le encantaba el cine, y a mi tía, íbamos, ya os he contado muchas veces que mi abuelo era acomodador de cine, era el acomodador del Cine Maya. Entonces, pues mi madre, pues desde pequeña veía todos los preestrenos y le encanta el cine. Siempre ha tenido de llevarme al cine, entonces me llevaron a ver Octopussy, que también, bueno, dos tetas tiran más que dos carretas, efectivamente. Teníamos también Moonraker y Solo para sus ojos no la vi en el cine. La vimos ya, fue un acontecimiento en vídeo y tenía bastantes puntos en común con otra película de la época muy buena que se llamaba Evasión en Atenea. Una película, bueno, con un ambiente griego, en las islas griegas, y la chica de la película era nada menos que Carole Bouquet. Pasmosa era la secuencia de persecución con el Citroën Bueno, esa secuencia era tremenda. Yo no sé si la habrán visto los que hacen ahora las películas de Rápido y Furioso. Ahí tienen, vamos, Solo para sus ojos. Era estupenda. Estaba Topol, que era el actor famoso también en aquella época porque había hecho la película de El violinista sobre el tejado, y también, inolvidable, hizo de Hans Zarkov en la película de Flash Gordon. Y las secuencias de submarinismo, pues buenísimas y además verdaderas. No tenían las cámaras que tenemos ahora y realmente quedaba muy bien. Ya sabéis que la cosa estaba un poquito mala por la película de Tiburón, que había tenido un impacto grande y la gente, pues había un declive, gente que no querían hacer submarinismo y tal. James Bond sí, tiene las escenas de submarinismo prácticamente
No creo equivocarme cuando no las he revisado, pero no creo equivocarme cuando digo que en todas, a lo mejor menos Moonraker. Bueno, Moonraker. Bueno, Moonraker fue tremenda, porque fue la época que estrenaron La Guerra de las Galaxias y fue como la respuesta de la franquicia de James Bond al éxito de La Guerra de las Galaxias. Hicieron una película donde James Bond, pues, también como héroe de las galaxias, ambientada pues, en el espacio, en los viajes espaciales, todo este trasfondo que tenía Moonraker, sin dejar de ser una película puro James Bond. La secuencia del teleférico es memorable, vamos, es que es una de las grandes escenas del cine de acción de todos los tiempos. El prólogo era tremendo, bueno, ahí se carga a Blofeld, pero de una manera tremenda. Y eran películas de acción puras, eran películas donde todo lo que sucede en pantalla pues estaba realizado por auténticos especialistas, todo, los helicópteros, las motos, las lanchas, una persecución haciendo esquí, que es la secuencia inicial de Panorama para Matar. Bueno, fue tremenda. Yo tenía una edad así que fuimos a verla al cine y ya recuerdo que ya decían, Roger Moore ya estaba mayor, decían, cuando estrenaron Panorama para Matar. Roger Moore ya está mayor para hacer de James Bond. No, bueno, el tío todavía, vamos, y sí, que sí se defendía, pero a karate y nada más y nada menos que contra Grace Jones, que no es moco de pavo, a ver quién la aguanta esa 2 asaltos. Esta película es coetánea con El Retorno del Jedi y fue, bueno, habría que ponerse a mirar las fechas y tal, pero que yo recuerde, de las que yo tengo así memoria, creo fue una de las primeras películas que hicieron la correspondiente novela gráfica al cómic. Esto fue algo inaudito, por lo menos para mí. Yo no sé si a lo mejor ahora me van a decir, no, pero si había ya anteriores. Bueno, por lo menos que yo recuerde, o sea, para mí fue la primera que yo vi. Y era la colección de novelas gráficas Marvel de Comics Forum, que empezaba y que tenía una colección tremenda, novelas gráficas de cómic. Bueno, fue para mí la época de la Gran Vía, la época de ir a Madrid Comics en los bajos de la Gran Vía. Bueno, pues muchísimas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Los Especiales. El siguiente, que va a estar dedicado a otro personaje también emblemático. Estoy hablando de Super Mario, Luigi, los Mario Bros. Les cuento un poco una recopilación de los podcasts que he hecho en los cuales hablo sobre estos personajes. También recordarles mis podcasts que están disponibles en prácticamente la inmensa mayoría de las plataformas importantes. Los podéis encontrar. Me llamo Super David GM y recordarles el podcast Tech Runner de combate. Este está dedicado a ciertas reflexiones sobre el mundo de hoy, pero también, como siempre, meto muchas cosas de cine
Y luego tengo otro dedicado, aunque este le tengo un poco más abandonado, precisamente al cine de espías y de espionaje. Este también lo puedes encontrar y se titula La gente 00 a la izquierda. Ese es mi humor característico y ya sabéis, me llamo Super David y podéis encontrarme en internet. Muchas gracias.